por este sector, pero aquí estamos, así que hay que aguantar un poquito de calor nada más. Menos mal que amaneció lloviendo, Dios sabe cómo hace todo, ¿no? Amén, gloria al Señor. Isaías capítulo 37, vamos a leer la palabra del Señor. Usted tiene Biblia, siga conmigo. Y dice así la palabra del Señor: aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio, vino ¿a dónde? A la casa de Dios. Y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron: así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizás oirá Jehová tu Dios las palabras de Rabsacés, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Y vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y les dijo Isaías: diréis así a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Señor, gracias por tu palabra. Sí, Señor. Habla a tu pueblo. Hoy estás aquí con nosotros. Sí, Señor. Visítanos, Dios. Hoy hemos adorado tu nombre. Sí, Padre. Las alabanzas que hemos entonado han sido para ti. Sí, Padre, Señor. necesitamos la voz tuya. Tu palabra que nos guíe. Tu palabra que se convierta en las herramientas para enfrentar nuestro diario vivir, Sí, y para Señor. enfrentar nuestro día a día. Sí, Padre. Esta palabra que se convierta, Señor, en herramienta para salir victorioso de cada suceso de la vida. Sí, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Den un aplauso al Señor. Puede sentarse. Gloria a Dios. No tenemos luz, pero podemos decir aunque sea un amén, ¿verdad? Amén. Ah, ok, perfecto. Entonces no hay problema, pues podemos decir un aleluya también, ¿verdad? Amén. Amén. Podemos dar un aplauso al Señor también. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Enfrenta tus problemas para iniciar algo nuevo. No podemos dar inicio a nuevos periodos si no enfrentamos las dificultades que la vida nos presenta. La semana pasada estuve hablando y hoy quiero concluir. El versículo número 3 dice: los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, día de reprensión, día de blasfemia es este día. Reprensión, angustia y blasfemia, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da luz no tiene fuerza. Estas fueron las palabras del rey Ezequías hacia el profeta Isaías para describir la magnitud de la dificultad y del problema que estaba enfrentando. Él dice: día de angustia, día de blasfemia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Angustia, reprensión y blasfemia. Señor. El versículo número 3 habla de un dar a luz metafóricamente. Dice que las que iban a dar a luz no tenían fuerza. Para
indicar en la Biblia, para indicar el nuevo inicio, se representa con el nacimiento. El nacimiento es la máxima expresión bíblica para iniciar un nuevo tiempo y un nuevo periodo. De manera que este nuevo tiempo que estaba enfrentando Judá era sin fuerzas. Era un nuevo tiempo con una gran dificultad, rodeado de un gran problema. Recuerde que el rey de Asiria había puesto tributo al rey Acaz, y el rey Acaz, que fue el papá de Ezequías, cuando era rey, tuvo que pagar un tributo al rey de Asiria, un impuesto. Estando en su propia tierra, tenían que pagar un impuesto. Ahora Acaz muere, como en su lugar se levanta su hijo, el rey Ezequías. Y Ezequías en su reinado decide tres cosas. Lo primero que decide es no pagar más tributo. Dijo: aquí no pagaremos más tributos porque esta es nuestra tierra y no es justo que en nuestra propia tierra tengamos que pagar. Lo segundo que decidió hacer Ezequías fue derrumbar los lugares altos, porque el pueblo se había ido a la idolatría. Y entonces Ezequías mandó a quitar todos los altares de Baal para adorar al único Dios. Y lo tercero que hizo el rey Ezequías fue traer a Dios de vuelta hacia el pueblo. Estas tres cosas marcaron de una manera tan profunda el pueblo. Y uno pudiera pensar, si el pueblo buscó a Dios, si quitaron los lugares altos y si tomaron una sabia decisión de no pagar impuestos, porque el pago del tributo estaba llevando al pueblo a la máxima expresión de la pobreza, había necesidad y ruina, porque no había dinero para invertir, todo tenía que ser pagado como un tributo. Era una buena decisión. Pero ahora esas decisiones que Ezequías tomó lo llevó a enfrentar un terrible problema político, un gran problema social y político. Y uno a veces tiene que hacerse algunas preguntas. Cuando muchas veces uno decide hacer las cosas correctamente, buscar a Dios como tiene que ser, pareciera que hubiera más problemas. Y uno dijera: pero bueno, cuando antes yo no hacía esto, no tenía problema, pero cuando decidí hacer las cosas correctas, ahora es que tengo dificultades y problemas. Claro que es así. Y de ahí hoy quiero enseñar algunas cosas que ojalá las pueda notar o grabarlas en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo encontrar fuerzas cuando no hay? El problema aquí era que no había fuerzas. Dice la Biblia que la que iba a dar a luz no tenía fuerzas. El problema de la mujer cuando va a dar a luz y no tiene fuerza es que corre peligro ella o corre peligro el bebé. Pero hay un peligro inminente. Aquí no había fuerzas. Ezequías no tenía fuerza. El rey enemigo, el rey de Asiria, había tomado 46 ciudades. Y la próxima que iba a tomar iba a ser la de él. De manera que ya las fuerzas se habían acabado. Yo no sé cuántos han enfrentado algún problema alguna vez. Amén. ¿Cómo enfrentar o cómo encontrar fuerzas cuando no las hay? Porque algo que los problemas tienen es que los problemas te debilitan las fuerzas. ¿O me equivoco? Cuando tienes problemas te debilitas físicamente, te debilitas espiritualmente. Los problemas debilitan. Pero usted tiene que entender que cuando enfrentamos los problemas, mayor será la bendición que el problema. Amén. Más grande es la bendición que viene que el problema que estamos enfrentando. ¿Cómo? ¿Cómo encontrar fuerza cuando no hay? Cuando dicen gloria a Dios. Lo primero que tenemos que entender es: aplica lo que sabes. Levante su mano y diga: voy a aplicar lo que sé.
Dígale que está a su lado, aplica lo que sabes. ¿Cómo encontrar fuerza cuando no hay? Tenemos que aplicar lo que sabemos. La pregunta aquí es, ¿qué sabía Ezequías? ¿Qué sabía Ezequías? Si tengo que aplicar lo que sé, ¿qué sabía Ezequías? Número 1, Ezequías sabía. Salomón era el bisabuelo por allí de Ezequías. Y Salomón, Dios le dio una promesa a Salomón, que está en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Esto lo sabía Ezequías. Si se humillare mi pueblo, 7:14, sobre el cual mi nombre es invocado, y llorare y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, ¿y qué más? Eso lo sabía. Ezequías sabía esto porque Dios se lo había dado. Esa palabra se la había dado Dios a su bisabuelo Salomón. Entonces ahora Ezequías tiene un problema terrible. Y el versículo 1 dice: aconteció pues, de Isaías 37, que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, eso es señal de humillación, y cubierto de cilicio, ¿vino a dónde? A la casa de Jehová. ¿Alguien está conmigo? Amén. ¿Qué sabía Ezequías? Ezequías sabía el poder de la promesa. Él sabía que tenía una promesa, que cuando se humillara a Dios iba a encontrar una respuesta de Dios. Y cuando Ezequías supo el gran problema que había, corrió a la casa de Dios, quitó sus vestidos reales, puso vestido de cilicio y se humilló delante de Dios, porque él sabía que en medio de la humillación hay respuesta de Dios. Mi hermano, humíllate delante de Dios, póstrate delante del Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios? Usted y yo tenemos promesa de Dios. Amén. Gloria a Dios. Lo que has aprendido, Dios te lo ha dado para que lo pongas en práctica en tiempos de crisis. Amén. Cada palabra, cada promesa, todo lo que tú has aprendido es para que lo pongas en práctica en tiempos de necesidad. Amén. Ezequías sabía que había una promesa de Dios si se humillara mi pueblo. Amén. Ahora yo tengo a un gran rey detrás de mí. Viene para, no solo me va a quitar la única ciudad que tengo, lo más probable era que lo llevara cautivo o lo matara. ¡Qué problema grande! Me voy a humillar. ¿Quieres enfrentar el problema? Humíllate delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ezequías sabía que había una promesa si se humillara mi pueblo. Señor. Primer carta de Pedro, o primera carta de Pedro, aquí hay algo interesante. Dice primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Mi hermano, sí es verdad que el problema está, sí es verdad que el problema existe, pero hay un Dios mucho más grande que esa dificultad. Amén. Hoy te digo, humíllate y echa tu carga en los brazos del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué más sabía Ezequías? Ezequías sabía el poder de la oración. Diga conmigo la oración. Oración. ¿A qué fue Ezequías el templo? Fue a orar. Amén. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Versículo 15 del capítulo 37. Entonces Ezequías, ¿qué hizo? Oró a Jehová diciendo. Acaz, el papá de Ezequías, fue un rey pervertido, un rey que se apartó de Dios,
Un rey que hizo, dice la Biblia, adoró a ídolos en vez de adorar a Dios. Pero la mamá de Ezequías, dice la palabra de Dios, que venía de la estirpe, de la familia sacerdotal. Ella era una sacerdotisa de Dios. Y tomó a su hijo y lo enseñó. Dos enseñanzas fundamentales para la vida de este joven, que futuramente iba a ser rey. Lo primero que le enseñó fue adorar a un Dios vivo. Por eso lo primero que Ezequías hizo cuando fue rey fue quitar los altares de Baal. Amén. Y lo segundo que le enseñó a su madre fue la oración. Amén. El poder que había en la oración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mi amado hermano, hay armas cuando oramos. Sé que a muchos no les gusta orar. Sé que para muchos es una carga. Sé que para muchos es un fastidio orar. Uno puede entender esas cosas, porque el diablo no quiere que tú ores. Y va a poner otras cosas mejores que la oración. Va a darte otras cosas que parecen ser más agradables que pasar un tiempo orando con Dios. Amén. Yo puedo entender muchas cosas al respecto. Que no te guste orar, que te duermas orando, o que tengas cargas para orar, o incluso que pasen días sin que ores. Yo lo puedo entender porque es una lucha espiritual. Pero lo que no podré entender es que te dejes llevar por ese deseo de no hacerlo. Porque tú y yo entendemos que la oración es un arma para destruir fortalezas del enemigo. Amén. ¿Alguien dice gloria a Dios? Aleluya. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, y no dejará para siempre caído al justo. Hay una promesa cuando oramos, cuando dicen amén. Hay una promesa cuando oramos, que Dios nos va a levantar. Bendito sea el Señor. Mi amado hermano, Isaías 37, 14. Mire esto que es interesante. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante del altar. Entonces Ezequías oró a Jehová. Esas cartas las había mandado el rey enemigo, las había enviado el rey. Y eran cartas amenazantes, eran cartas de muerte, eran cartas de amenaza de muerte y de destrucción. Cuando Ezequías leyó estas cartas, tuvo que haber sentido temor por lo natural. Tuvo que haber sentido que algo se le estremeció por dentro. Porque yo no sé cuántos han recibido la noticia que lo sienten aquí y que les da miedo también. Pero Ezequías no se quedó con el miedo. Él tomó las cartas. ¿Y a dónde fue? Fue al altar y las regó en el altar y lloró diciendo: Señor, mira lo que estas cartas dicen, mas ahora tú obra a favor mío y en contra de tus enemigos. Amén. Mi amado hermano, quiero decirte que la oración es la salida para las dificultades que la vida te quiere presentar. Amén. Toca el que está a tu lado y dile: no dejes de orar. A su nombre. Cuando dicen gloria a Dios, alguien le da un aplauso al Señor. Aleluya. Mi amado hermano, cuando la cosa se pone bien negra, la oración da la luz en medio de la oscuridad. Amén. La oración es la fuerza y el sustento de Dios para mantenerte en pie en medio de las dificultades de la vida y de las tentaciones de la vida. ¿Por qué se pierde el sabor del cristiano? ¿Y por qué se pierden las ganas de buscar a Dios? Y se pierden las ganas de caminar con Dios, porque nos alejamos de la oración. Amén. Porque la oración no solamente es el medio para que Dios te responda. La oración es la fuerza de Dios para mantenernos firmes en el camino. Amén. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice gloria a Dios? Levante su mano y diga: debo de orar. Debo de orar.
Ezequías sabía el poder de la oración y tiró las cartas delante del altar y se postró diciendo: Señor, haz justicia al agraviado. Promesas que había encontrado en la palabra de Dios las trajo en el altar. Lo tercero que Ezequías sabía era que hay poder en la palabra. ¿Cuántos dicen que hay poder en la palabra? Amén. Mire lo que dice este texto, que me parece tremendo. Versículo 2, 37:2. Y envió a Eliaquín, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio. ¿A dónde los envió? Al profeta Isaías. Hijo de Amós. ¿Qué es el profeta Isaías? En la Biblia el profeta representa la palabra. Diga conmigo: palabra. Ezequías sabía el poder de la palabra. ¿Alguien dice amén? El profeta representa la palabra, porque lo único que te va a sostener en los tiempos de crisis es la palabra. Por eso el profeta les manda una razón al rey en el versículo 6 y dice: y les dijo Isaías: diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová. ¿Qué le dijo? No temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca espada. ¿Dónde recibió Ezequías esto? A través de la palabra. Si él no va y no busca la palabra, no encuentra. Mi hermano, aquí en este libro está la palabra que tú necesitas en medio de tu crisis, en medio de tu problema. Tú no sabes qué decisión tomar, tú no sabes qué hacer. Ve a la palabra, ella te dirá qué hacer. Bendito sea Dios. Levante su mano y diga: debo de amar la palabra. Desafortunadamente, Satanás nos ha arrebatado la palabra de Dios. Hoy la tenemos, sí, la tenemos, pero no la leemos. Es como si no la tuviéramos. Entonces, Satanás te la ha arrebatado del corazón. No las ha puesto en nuestras manos, pero la sacó del corazón. ¿Y de qué sirve tenerla en mis manos cuando no tengo ganas de leer la palabra? Cuando no tengo ganas de saber qué dice la palabra de Dios. Y por eso nuestra vida es tan seca, nuestra vida es tan vacía, nuestra vida es tan hueca, que cualquier cosa nos hace apartar de Dios. Y no es que nos hizo apartar, es que nunca estuvimos con Dios. Yo pensé que alguien me podía animar a predicar en esta mañana, a decir aunque sea amén, aunque sea un aplauso al Señor. Bendito sea Dios. A su nombre. La palabra te sostiene en tiempos de crisis. Amén. Tenemos que aferrarnos a la palabra que Dios dijo. Dios ya le había dicho al profeta: ese rey perverso va a morir. Amén. Ya había una palabra. Mi hermano, aférrate a la palabra de Dios. Amén. Aférrate a lo que Dios te ha dicho. Porque cielo y tierra pasará, pero lo que Jehová te ha dado te permanecerá para siempre. Aleluya. Hoy te quiero decir: aplica la palabra. Tu victoria estará en aplicar la palabra de Dios. Amén. No solo es leerla, aplícala a tu vida, aplícala cuando ores, aplica la palabra cuando dicen amén. El aplicar la palabra desata la victoria para nuestra vida. Iglesia, nada podrá sustituir la palabra de Dios. Ni un buen libro podrá sustituir la palabra de Dios. Qué bueno es leer. Los que me conocen saben que me encanta leer y que tengo libros y libros en mi casa. Todos los meses. Personalmente, todos los meses yo me compro 2 nuevos libros y todos los meses los leo porque me gusta leer. Me gusta pasar tiempo, pero yo quiero decirte: nada sustituye el leer la palabra de Dios. Un buen libro
libro te da conocimiento, un buen libro. Sí, qué bueno es leer un buen libro, pero eso no sustituye la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es medicina para tus huesos. La palabra de Dios es vida para tu vida. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. ¿Quieres soportar la prueba? Tienes que leer la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios te sostiene en los momentos de crisis. Señor, aleluya. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Alguien dice gloria a Dios? Lo que hará de tu vida un triunfador es la palabra de Dios. ¿Acaso cuando vinieron esas cartas, Ezequías tuvo miedo? Claro que tuvo miedo. Porque muchas veces el temor va a tratar de vencer tu fe. Muchas veces el temor viene para robarte la comunión con Dios. Pero hay algo, el temor se vence con lo que Dios dijo. Amén. El temor se vence con lo que dijo la palabra o con lo que dice Dios a través de su palabra. Amén. Mi hermano, apropiate de las promesas, que cuando vengan las pruebas puedas enfrentarlas con la palabra de Dios. Amén. Alguien dijo, come Biblia, para cuando escupas versículos bíblicos. Amén. Pero desafortunadamente no comemos Biblia, y cuando escupimos palabras sueces, palabras sucias que manchan nuestros labios, dice la palabra del Señor. No diga nada, pero es así. Santo. Ezequías sabía que hay poder en la promesa, que hay poder en la oración, Amén. que hay poder en la palabra. Amén. ¿Alguien dice amén? Número 4, Ezequías sabía que hay poder en la casa de Dios. Amén. ¿Y a dónde fue? Y dice, y vino, el versículo 1, y vino ¿a dónde? A la casa de Jehová. Él no fue donde el vecino, él no fue donde el amigo. ¿A dónde fue? La casa de Jehová. ¿Acaso cómo estaba? Lo mismo que hizo Isaías cuando murió, en el año que murió el rey Usías. ¿Qué hizo Isaías? Dice la Biblia, en el año que murió el rey Usías, fui yo a la casa de Jehová. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien dice amén por eso? Aleluya. Ezequías sabía que había un lugar especial, y ese lugar especial es la casa de Dios. Amén. Tenemos un lugar especial, y es este lugar donde estamos. Por eso, iglesia, apreciemos la casa de Dios. Amén. La casa de Dios hay que apreciarla, Aleluya. porque este lugar es el lugar donde Dios escogió para unirnos, reunirnos y glorificarse en medio nuestro. Hay bendición en la casa de Dios. Qué bueno por las redes sociales. Qué bueno porque hoy se ha abierto un panorama diferente. Pero nada puede sustituir la casa de Dios. Amén. Qué bueno es quedarnos frente a la pantalla a las 8 y ver este servicio. Pero nada sustituye la palabra de Dios. Eso es una herramienta nada más. Pero nada puede sustituir venir a la casa de Dios y levantar las manos y orar. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Cuando uno entiende algunas cosas, uno puede amar otras cosas. Por ejemplo, cuando uno entiende esto, Corea del Norte no se pueden congregar como nos congregamos hoy. En la misma India no nos podemos congregar. Hace poco menos de un año, un día como hoy, estaba la iglesia reunida en la India. Vinieron algunas personas, cerraron las puertas, echaron gasolina y quemaron a los hermanos dentro. Eso hace menos de 2 años, fue un poco antes de la pandemia. Porque para ellos esto es prohibido. Corea del Norte. Había hace algunos años, unos 15, 20 años,
Leí una biografía de algo que conmovió mi corazón y dio tanta fuerza. Un pastor llamado el pastor Jim, menos de un poco de 30 personas, un puñado de 30 personas, escondidas haciendo culto. No había instrumento, no podían tocar palmas, solo se tenían que congregar en silencio. Pero como cosa de la vida, alguien los sorprendió y los denunció. Tomaron al pastor Jim y a sus 30 hermanos y públicamente les obligaron a que renegaran de Dios y negaran a Dios. Y el pastor Jim y sus hermanos dijeron: no podemos hacerlo. Entonces tomaron a los hijos de algunos hermanos y frente a ellos pusieron un cuchillo en la garganta. Yo no estoy hablando, eso fue algo tan real. Y le dijeron a los padres de los niños que estaban allí, le dijeron: ustedes o niegan a Dios o verán a sus hijos morir. Bueno, para el que no tiene hijos esto no puede sonar tan fuerte, pero para los que tenemos hijos sabemos el grado de lo que yo estoy hablando. Amén. Amén. Sabemos la magnitud del problema que yo estoy hablando por estar adorando a Dios. Y ellos pidieron un permiso, se acercaron a los hijos y dice la biografía que le hablaron con lágrimas en sus ojos. Le hablaron a sus hijos y dijeron: en pocos minutos nos encontramos. Amén. Se regresaron y dijeron: no podemos negar a Dios. Bueno, ya usted sabe lo que pudo haber pasado. El comandante, molesto, dijo: los vamos a matar. Los acostaron a todos. Una gran catapila iba a pasar por encima de ellos. Tienen que negar a Dios o eso se detiene. No vamos a negar a Dios. Eso pasó por el cuerpo de cada uno de ellos. 30 hermanos muertos más sus hijos. Quien escribe la historia es un coronel que estaba allí presenciando esto. Con lágrimas en sus ojos tuvo que decir: si ellos entregaron su vida por algo que no ven, es porque lo que no vieron es más grande que lo que están viendo. Amén. Y ese hombre renunció a su vestidura y fue un próximo seguidor de Jesús. Luego lo matan, etcétera, no importa, pero él escribe esta historia y dice: no hay nada más grande que adorar a un Dios que es vivo. Amén. Gloria a Dios. Yo te doy gracias porque nos tocó vivir en Colombia. Porque si a lo mejor nos toca vivir allá, si a veces nos da flojera venir al culto, si a veces nos da pereza venir a la iglesia, hermano. Sí, Señor. Gracias, Señor, por tenernos aquí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ama la casa de Dios. Sí, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque no hay un lugar que te dé paz, no hay un lugar que te pueda dar tanta fuerza que el venir a adorar a Dios en su casa. Amén. No hay un lugar donde Dios tenga reservada para ti una palabra que te cambie y que te transforme. Cuando venimos a la casa de Dios, venimos tan cargados, venimos tan... a veces no, ni con ganas de nada, pero cuando nos vamos de aquí, algún peso grande se fue de nuestra vida y tenemos fuerza para continuar viviendo. Denle un aplauso al Señor. Alguien dice: gloria a Dios. Hay bendición en la casa de Dios. Amén. Todo esto te dará las fuerzas que necesitas. Las promesas de Dios, la oración, la palabra, la casa de Dios. Todo esto te dará la fortaleza y todo esto te va a sostener. La historia continúa. El rey perverso escucha un sonido y dice que la Biblia dice que se desató. Dios desató ratones. Y fue tanto el rumor de las ratas que
que hizo salir el rey. Dios no necesitó gente para hacerlo huir. Ratas los hicieron huir. Porque cuando tú crees en Dios, cualquier cosa que Dios use te dará la victoria. Amén. Alguien dice gloria a Dios. Cuando te humillas, cuando tienes tu vida puesta en Dios, cuando sabes que hay una oración, cuando hay amor por la palabra, Dios utilizará cualquier cosa para darte la victoria a ti, bendito Dios. La Biblia dice que el rey salió y llegó a su casa y había una batalla con los egipcios porque también estaba peleando territorio egipcio. Y dice la Biblia que mientras estaba en su tienda descansando, un hijo del rey, cansado de tanta muerte, sacó su espada y mató a su padre. Y así se cumplió la palabra que dijo: oirás y a filo de espada morirás. Bendito Dios. Señor. El diablo no sabe con quién se ha metido cuando se meten contigo, Amén. porque se ha metido con un hijo de Dios. Aleluya. Alguien dice gloria a Dios. Hay una protección sobre tu vida, mi hermano. Pero es necesario que la iglesia entienda que me tengo que humillar delante de Dios. Amén. Que hay poder en la oración. Que hay una palabra que tengo que amar. Sí, Señor. Que hay una casa que tengo que adorar. Que es la casa de Dios. Amén. Alguien dice gloria a Dios. Y entonces Jehová te sustentará y te dará la victoria. Amén. Ezequías es uno de los reyes en la Biblia más conocidos. El rey Isaías habla de él. El mismo Isaías, porque la historia que les estoy hablando la está relatando el profeta Isaías. En el libro de los reyes, ahí está su nombre. En la historia está su nombre. Ezequías es uno de los reyes, después de David, más mencionados en la historia. Y entonces eso me hizo entender algo. Yo lo quiero dejar para terminar. Ten presente que tú serás recordado por tus cumbres o serás recordado por tus detalles. Amén. ¿Me estoy oyendo? Amén. Todos los que estamos aquí seremos recordados por dos cosas: o por nuestras victorias, que se llaman las cumbres, o seremos recordados por los detalles. Y muchas veces los detalles manchan tus cumbres, pero será recordado por algo. Ezequías hizo algo para que fuese recordado. Isaías se recuerda por ser el reformador de la religión. Hizo una reforma religiosa en el pueblo. Usted entenderá que cuando tuvo una enfermedad, Amén. tuvo enfermo, dice la Biblia, y se iba a morir por esa enfermedad. Y el rey y el profeta Isaías vino donde él y le dijo: prepara tu casa porque morirás. Amén. Y el profeta volteó y se fue. Y dice la Biblia que él volteó su rostro a la pared y lloró a Jehová. Amén. Aleluya. Y Jehová le concedió 15 años más. Amén. Aleluya. Amén. Por eso se conoce este hombre, porque entendió el poder que había en la oración. Amén. ¿Por qué Aleluya. te van a recordar a ti? ¿Por qué te van a recordar a ti? ¿Sabe que en la juventud es la etapa precisa para poder dejar huellas? La juventud es la etapa precisa de la vida, es la más corta de la vida. Es la más corta, pero es la etapa primordial para dejar una huella. Pero ¿qué tipo de huella vas a dejar? ¿Cómo te conocerán después que te mueras? ¿Como el mal cristiano que siempre fuiste? ¿Cómo te recordarán? ¿Como el problemático? Porque el día que te mueres no hay muerto malo. Las maldades salen después. ¿Ah? ¿Usted conoce a alguien que se muere y es malo? Hasta el más malo, el día que se muere es bueno. Qué bueno. Señor. Pero después se habla la verdadera realidad. Amén. Mis hermanos, tú serás recordado por tus cumbres
o serás recordado por tus detalles? Amén. Cuando hablo de Sansón, ¿de qué se acuerda usted? De un hombre que tuvo mucha fuerza, pero a la final, ¿cómo terminó? Y se conoce más a Sansón por el detalle de su vida, tan pequeño pero tan profundo, que todas las victorias que logró. Porque muchas veces el punto negro en la hoja se ve más que la misma blanquitud que tiene el resto de la hoja. ¿Qué cosa, no? Amén. Una hoja en blanco se le pone un punto. ¿Dónde va el ojo? Qué extraño, ¿verdad? ¿Cómo será recordado? Porque todos aquí seremos recordados alguna vez. Amén. El padre que Dios de alimento a sus hijos, muchas veces vestido, pero los hijos lo recuerdan. Mi papá sí me dio comida, pero nunca estuvo conmigo. Entonces la ropa, la comida y el techo pasa a un tercer puesto, porque lo que se quiere es la presencia. ¿Cómo serán recordados? Estamos en la vida para poder trabajar en ella y dejar un legado. Amén. ¿Cómo será recordado? ¿Está conmigo, mi hermano? Amén. ¿Por qué te recordarán a ti? Tus cumbres o tus detalles te perseguirán por siempre. Por eso cuida tus pasos. Señor. Cuídate. Cuida las decisiones que tomarás. Cuida con qué haces. La Biblia dice que una sola mosca muerta hace hereder una sola mosca. No dice que es un puñado de moscas. Solo dice que es una mosca. Libro de Eclesiastés. Y dice así: una pequeña locura al que es estimado como sabio. Una pequeña locura. ¿Alguien dice amén? Amén. Tus cumbres o tus detalles te perseguirán por siempre. Amén. Cuídate. Dile al que está a su lado: cuídate.